voy a iniciar esta charla hablando un poco de paginando con Kotlin. Permítanme. Se me pierde todo cuando lo necesito. ¿Dónde está el play? Aquí está arriba. A ver, pues bueno, mi charla es paginando con Kotlin. Creo de que algunos de ustedes estuvieron presentes en el Kotlin Everywhere. Ahí estoy hablando un poco de esto. Espero acá poder cubrir un poco mejor el tema y también pues compartir un poco con ustedes sobre esto. Pues bueno, ¿cuántos de ustedes acá han trabajado en paginado con una aplicación Android? A ver, dos personas. Bien. Eh, para los que no saben, o sea, para los que están iniciando en esto de la programación, no quiero asumir nada ahorita, así es que, ¿qué es paginado? Eh, Paginado es una práctica bastante popular en el mundo de la programación en la cual tratamos de obtener una cantidad razonable de información. ¿Por qué digo una cantidad razonable? Porque en aplicaciones grandes ustedes pueden tener requests que les devuelven 1 millón de registros, por ejemplo, y ese millón de registros se va a tardar, ¿qué? 5 o 10 segundos en cargar, y eso es mala experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque vos no querés hacer que el usuario esté esperando 5 o 10 segundos para ver el primer contenido. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Separamos todo ese millón de registros en páginas, y eso es básicamente lo que hace el servidor, como retornarte todo en pequeños chunks de datos, y eso es lo que vas mostrando a medida el usuario va scrolleando en la aplicación. Ahora, ¿por qué paging? ¿Y qué es paging? Paging es un componente de Jetpack, es la nueva librería de Android, que es una parte de las buenas prácticas que se están tratando de adoptar. En la charla anterior con Ronnie Vázquez se hablaron un poco de Clean Architecture. La verdad es que creo de que eso, plus Model View Model y los componentes de Android, ustedes podrían crear casi que cualquier tipo de producto de una forma bastante escalable, ordenada, y pues eso es lo que todos estamos buscando. Así que esto espero que les vaya a contribuir un poco a lo que se llevan de la charla de Ronnie. Y pues bueno, ¿por qué paging? Porque es escalable. ¿Por qué digo que es escalable? Porque ustedes podrían desarrollar inicialmente un módulo o la parte de su lógica que simplemente se comunica a la API y luego muestra la información al usuario sin guardar absolutamente nada. Y después, secuencialmente, podrían ir agregando, por ejemplo, el soporte a base de datos. Y no debería de por qué interferir la implementación del API con la de la base de datos. ¿Por qué? Porque debido a la forma en la que está estructurado paging, ustedes tienen que crear algo que se llama data sources, y lo voy a explicar un poco después. Ustedes pueden crear un data source que adquiere la información de la API, y pueden crear otro data source que obtiene la información de la base de datos. Eso lo vamos a ver después. Ordenado. ¿Por qué ordenado? Porque solamente hay una forma correcta de hacerlo. Así como, por ejemplo, han trabajado aquí con View Pagers. Los View Pagers reciben un fragmento para poder mostrar la interfaz al usuario. Esa es la forma correcta que van a hacer. Ustedes no van a ir y van a tratar de pasarle otro objeto a eso. No, ustedes van a tener que en este caso utilizar data sources, que es lo que recibe paging, para poder mostrar la información. Lo vamos a ver un poco más adelante. Optimizado. ¿Por qué optimizado? Porque paging es lo suficientemente inteligente para descargar información in advance. Por ejemplo, yo estoy en la primera página del set de datos. Él automáticamente sabe de que va a hacer un prefetch de otro set de datos para que el usuario no tenga que esperar a que cargue cuando él ha alcanzado el fondo de la primera página. Entonces, está pensado para que el usuario no tenga que esperar absolutamente nada de tiempo. Y bueno, fácil de mantener, se lo voy a mostrar después también con un ejemplo, pero básicamente eso significa que ustedes no tienen que lidiar con boilerplate a la hora de hacer cambios. Por ejemplo, la mayoría de usuarios va a querer que muestren la primera página de los resultados y después vayan mostrando secuencialmente. Pero en algún momento ustedes saben de que algún cliente les va a decir, no, yo, ¿sabes qué? Quiero de que ahora se cargue la página número 10 al principio, en lugar de la número 1. Entonces, esto implica
hacer la lógica para cargar las páginas previas y también las páginas que van después, ¿verdad? Si lo hiciéramos por medios convencionales, pero este cambio con paging solamente es modificar como 2 líneas, así que se lo voy a mostrar después con un ejemplo. Bueno, antes de adentrarnos un poco, hay una serie de pasos previos de que les quiero explicar, porque son parte del ejemplo que hice. Utilicé DaMovieDB, que es una base de datos open source con un montón de películas, casi que todas las que van saliendo las van agregando, y ustedes lo pueden utilizar, solamente se tienen que registrar y ellos les dan un API key y ustedes pueden hacer aplicaciones de prueba como quieran. O sea, si son developers como yo, que no son full stack, que saben meramente de lo que tienen que hacer, esto es como una solución muy bonita y muy bastante ordenada. Espero de que puedan notar los resultados, porque lo que pasa es que si lo hubiera podido hacer con mi celular, hubieran podido ver que le iba a hacer así scroll a la lista y no se iba a trabar, pero acá con el cursor se me va a dificultar un poco, pero igual, espero de que puedan verlo. Voy a iniciar eso en lo que les explico un poco de qué se trata esto. Si pueden ver, DaMovieDB muestra como la documentación de qué es lo que ustedes recibirían, así que está muy completo, se lo recomiendo un montón, pero sin embargo, les quiero mostrar que esto es como el caso ideal, esto es lo que ustedes deberían de esperar de todo developer de backend, una API paginada, si en el caso de que tenga como un montón de datos, ¿verdad? Y que pues esté bien documentada, pero la mayoría de veces uno se encuentra con responses que no son tan nice como, como eso, ¿verdad? Así que les quiero mostrar un pequeño ejemplo que les traía, si lo encontrara. Acá está. Así que en mi trabajo yo tengo que lidiar con responses de este tipo. Así es que esto es básicamente un login. O sea, esto es el response de un login, para que se den cuenta. Así es que les quería compartir un poco de otras herramientas que yo utilizo, porque el primero era el backend. Eso es lo fundamental que ya deben de tener in place antes de empezar a implementar esto. Luego, los modelos de las clases. Y aquí es donde les quería compartir esta herramienta. ¿Por qué? Porque, pues, no es por ser Aragán, pero ustedes ven este response de acá es bastante grande y ustedes lo único que tendrían que hacer acá para darse una idea de qué es lo que tendrían que hacer es seleccionar acá JSON, ¿verdad? Ver el tipo de annotation que quieren y acá ustedes en preview podrían ver todas las clases que tienen ahí. Obviamente nosotros queremos Kotlin, no queremos Java, pero solamente con no tener que identificar el montón de parámetros y el montón de clases que tienen que hacer, ya es un montón. Así es que acá, por ejemplo, ya me crea todos los objetos que tendrían que crearse para yo poder parsear ese JSON. Así es que les recomiendo un montón ese site, ahí lo van a tener en la presentación por si lo necesitan. También hay otros que son para Kotlin, pero pues yo estoy más habituado a ese Java y después hago la transformación, pero al gusto de cada uno, ¿verdad? Luego, la librería que utilicé para poder conectarme con ese API, con DaMovieDB, fue Retrofit, ahí les dejo toda la documentación también. Y acá es donde vamos a empezar un poco, a entrarnos un poco en la implementación, con el Network Manager. El Network Manager me gusta explicarlo porque aquí hay un principio bien simple que es de las cosas que son bien importantes y es este objeto de aquí, el API Service. Básicamente es sigue como el modelo del singleton, no está implementado tal cual con una instancia estática, pero ¿por qué les quiero explicar el singleton? Porque es un patrón de diseño que es bastante pequeño y bastante útil, y me gusta cómo lo explican en un website que se llama Design Patterns for Humans, patrones de diseño para humanos, y es el caso del presidente. ¿Qué pasa con esto? Este es un objeto que requiere bastante como código para poder inicializarlo, y es el mismo caso del presidente. Para poder elegir a un nuevo presidente
tienen que hacer elecciones y tienen que hacer un montón de cosas para elegirlo, ¿verdad? Y no por cada decisión que necesitemos un presidente para tomarla, vamos a hacer otras elecciones para crear un nuevo presidente para que decida, ¿verdad? Entonces, es el mismo caso con Retrofit. Con Retrofit tenemos que setear bastantes parámetros y se tarda un poquito en iniciarse, por lo tanto, conviene tenerlo como un singleton, que es básicamente un objeto que se inicializa una vez y una vez tenemos esa instancia, no lo volvemos a iniciar. Igual que con el presidente, una vez lo elegimos, utilizamos a ese presidente para tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces es más o menos lo mismo. Lo quería explicar por eso. Bueno, luego creamos las views y las activities y los fragments, que los van a ver un poquito más adelante también. Y ahora sí, empezamos. Estas son las dependencias que se tienen que utilizar. Ahí tienen las de Android X, que son paging, los paging common y las cosas de lifecycle para cuestiones de live data. Ahí las van a tener, no me voy a adentrar mucho en eso. Luego está el adaptador y el div. Esto es muy importante porque si notan acá, no utilizamos un adapter tal cual. Utilizamos uno que utilizamos uno que se llama Paged List Adapter. Este de acá es este de acá, este Movie Adapter. Entonces, lo único que tenemos que hacer para hacer nuestro primer paso a implementar paging es extender de este muchachón de acá, de Paged List Adapter, y implementar este div callback, que de lo que se encarga es primero verificar si tienen el mismo ID los objetos y segundo, de verificar los contenidos de acá, y lo único que tenemos que hacer es una operación de igual a igual, y eso es todo. Con eso nos vamos a asegurar de que si hubo algún tipo de cambio en nuestro dataset, paging va a poder interpretarlo y va a poder actualizar bien la view, y eso es todo lo que tenemos que hacer, no hay que hacer ninguna otra cosa, o sea, solo extender de eso y luego implementar ese objeto de div. A continuación, seguimos con el Data Source Factory. Aquí es donde se empieza a poner un poquito más bonito y es donde yo les digo de que es escalable. ¿Por qué? Porque en este Data Source Factory tenemos este método que dice que cuando se cree este objeto va a retornar un objeto del tipo Movie Source. Pero yo podría fácilmente decir, bueno, acá en lugar de este Data Source, permítame un momentito acá, Network Data Source, yo podría, digamos, crear un nuevo y decir que este Movie Source va a ser Movie Source DB, por ejemplo, Source. Y este Movie DB Source, como ven acá, aquí se hacen los llamados a retrofit. Esto, bueno, se conecta a la cuestión del Network Manager y después acá en Network Manager y hace la petición, pero asumamos de que este nuevo que creé, MovieDB Source, en lugar de hacer el request a retrofit, lo va a hacer a room, a realm, a cualquier base de datos que nosotros tengamos. Entonces, acá, ¿por qué quería mencionar y crear este otro data source? Porque acá yo podría crear mi lógica para decir, ok, si if offline, por ejemplo, entonces retornar movie db, permítanme que me cuesta escribir con una mano ustedes. A ver, y else, entonces retornaría ese otro. Y eso sería todo lo que tendrían que hacer para decir, ok, si en lugar, si yo no tengo internet, entonces voy a obtener mi información de la base de datos. Obviamente, este MovieDB Source, en lugar de hacer las cosas a retrofit, tendría que hacer los requests a la base de datos, y else, entonces, hacer el fetch de la información del API, y eso es todo. O sea, ven, por eso les decía, escalable, porque no necesitan como que de un montón de código para cambiar sus sources de datos. Ahora, esto pues, no lo vamos a poner acá. Ahora, vamos a seguir un poco con esto. Aquí es donde le puse el Salt Bay, porque aquí es donde yo siento de que le ponen un poquito más de sabor a la cosa. Aquí es donde ya vamos a hacer nuestra implementación chiva de paginado. Y es en esta clase de acá, que es el Movie Source. A ver, déjenme, le doy clic a esto. Vale.
Si se fijan, lo único que hace es extender de esta clase y pues implementa estos callbacks. Estos callbacks lo que dicen son, ¿qué es lo que vas a qué endpoint vas a apuntar o qué es lo que se va a hacer si es la página inicial y luego cuál es la que vamos a cargar después y cuál es la que vamos a cargar antes? ¿Por qué está aquí en null? Por ejemplo, si es la primera clase, si es la primera página, perdón, que se está haciendo el request, entonces sabemos de que antes de esa no hay ninguna otra página, o sea, porque es la primera, entonces regresamos null. Si no, regresamos el número de la página. ¿Por qué quiero explicar esto? Porque ahorita les voy a correr esta aplicación en el emulador y quiero que noten un par de cosas. Vale, qué rápido cargó, ok, I'm happy. Bueno, entonces, aquí, si se fijan, va a cargar. Espérenme, que... lo acaba de instalar, es que estaba corriendo desde antes, perdón. Vaya, entonces, si se fijan, acá hay un tope. O sea, hago el scroll y esto por eso que quería poder utilizar mi teléfono, porque aquí no se puede ver bien. A ver, espérenme que pare. Ya, ven como que en algún punto se traba. ¿Por qué? Porque yo acá en mi movie, permítanme, ¿dónde fue lo que lo definí? En el view model, perdón. Acá le puse este valor. El behavior que les acabo de mostrar es más o menos lo que pasa cuando una aplicación no tiene paging y no está manejando bien el refrescado de su dataset. O sea, no ha hecho el pull del siguiente batch de datos, sino de que llega al fondo y dice, ok, ya llegué al fondo, voy a hacer mi siguiente request. Lo que se tarda ese request es el delay que tiene el usuario al hacer scroll, porque en ese momento se está pidiendo la información al servidor. Entonces, ¿por qué puse este 5 acá? Porque de hecho, tendría que ser un número mucho mayor al número de ítems que vienen en la página. Con ese número lo que yo le digo es, cuando llegues al fondo, solamente trae 5 ítems más. Entonces, por eso es que cuando llega al fondo, hace otro callback, porque no tiene la información suficiente para llenar la siguiente página. Entonces, ¿por qué 60? Porque yo quiero que cuando llegue al final de la página, cargue 60 ítems adicionales. Eso me va a garantizar de que el usuario va a seguir scrolleando y no se va a tardar en ningún momento, no se va como que a trabar. Ahora voy a correr este update que hice y ya corrió. Y ahora sí, voy a poder seguir haciéndole y no se va a trabar nunca. Bueno, no se va a trabar. Y solo esperaba que me quedara mal, pero no. Así que ahí ustedes podrían hacer esto y podrían pasar haciéndole y haciéndole. Normalmente si tuviera el celular la estaría haciendo así, pero no lo tengo. Pero bueno, entonces, básicamente lo que necesitamos hacer para eso fue, perdón, el movie source, ya se me perdió, acá está. Entonces, si notan acá, lo único que hago es llamar a este API y le digo, vaya, vas a cargar la primera página. Y luego, en este callback, le digo, estos son los resultados, la página anterior es nula y pues la siguiente es esta. Y eso es básicamente todo lo que tienen que hacer para eso. Y ahora, para ir terminando, perdón que me estoy apurando, pero siento de que no tenemos mucho tiempo. Luego viene el view model, que es básicamente lo que les mencioné, que acá se configura el comportamiento de paging. Aquí le dicen cuántos objetos vienen por página, que serían 20. Luego le dicen cuántos son los objetos que va a descargar in advance. O sea, cuando llegue al fondo de la página, él va a cargar 60 ítems adicionales y eso es lo que garantiza que el usuario nunca se va a quedar trabado. Luego, set enable placeholders. Esto es para que, digamos, hay información que no se ha cargado del todo porque el server está lento o está como muy saturado, entonces a veces hay delays en los response, entonces igual se va a mostrar los placeholders de los ítems, o sea, el usuario nunca jamás se va a trabar, siempre se van a mostrar los placeholders y cuando la información
sea obtenida del servidor cuando el servidor por fin responda, entonces eso se va a cargar. Y eso, si ven, yo no tuve que programar absolutamente nada para eso. Paging se encarga de todo eso por nosotros. Y pues bueno, después solamente se hace el build y luego se retorna un objeto de live pages list, que es lo que paging necesita para poder utilizar su adapter. Y pues bueno, no me voy a poner a explicar todo esto, pero básicamente utilizamos el viewModel para persistir los datos a los cambios de configuración del device. Ustedes saben que si el dispositivo cambia de lenguaje o cambia de orientación, toda la actividad se va a recrear. Entonces, con viewModel nos aseguramos de que toda la información que nosotros descargamos gracias a paging se va a mantener intacta, no se va a modificar. Entonces, para eso utilizamos el viewModel. Es como un búnker que va a resistir el apocalipsis. O sea, ustedes meten lo que sea en el viewModel y no importa lo que le pase a la activity, esa información que ustedes tengan en su viewModel va a sobrevivir a ese apocalipsis. Ahora, bueno, la configuración del pages list es lo que les acabo de mencionar, que es donde se definen cuántas páginas van a venir en paging, va a definir también cuántos son los objetos que va a descargar en advance y pues también lo de los placeholders. Luego conectamos nuestro data source con la configuración de los pages list, que es básicamente esto que les acabo de mencionar, que agregamos nuestra configuración a el live data pages list y le pasamos el movie data source factory, que es el que teníamos anteriormente, que lo definimos, y le damos build y eso sería todo. Luego, le puse aquí el finish porque almost there. We are almost there. Luego, pues, la implementación del fragmento es bastante sencilla. No me voy a detener mucho a explicarla tampoco, pero es solamente esto que ven acá. Es bastante pequeño, como ven, solamente asigno el adaptador al recycler view y conecto el view model acá y pues eso es básicamente todo lo que se tiene que hacer. Con eso pueden obtener una implementación de paging sin tanto problema y eso es básicamente todo. Este proyecto está en este repositorio de GitHub, van a encontrar absolutamente toda la información que necesitan para implementarlo. Están también como las explicaciones del por qué se comporta de ciertas maneras paging, ahí está todo en el repo. También está la explicación de cómo obtener un API key de the MovieDB, que es el backend que tendrían. Y pues bueno, me hubiera gustado tal vez explicarle como un poco más a detalle todo esto y con un poco más de calma, pero ya se me acabó el tiempo, así que si tienen alguna pregunta, pues bienvenida. ¿No? Sí, perdón, es que creo que me apuré un montón. Así que, pues bueno, muchas gracias.